Antes que nada, muy buenas tardes ya, justamente ahora. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para estar aquí y por el privilegio de haber leído anticipadamente este iluminador texto de América Latina después de Pisa que ustedes tienen ya en sus manos. Quiero disculparme con mis colegas argentinos y sudamericanos, pero a mí no me gusta usar corbata, pero soy un fiel producto de la escuela pública mexicana y todavía recuerdo a mi directora Angélica en la escuela primaria Pablo Olivas cuando me insistía que en las asambleas de todos los lunes había que usar corbata, ¿sí? Entonces he quedado con esa incómoda lección de mi profesora Angélica desde el principio y veo con suma envidia a mis colegas argentinos, brasileños, uruguayos que normalmente no utilizan corbata, ¿sí? Pero bueno, en honor a mi directora Angélica es que uso la corbata. Ahora, el día de hoy, y en uno de los múltiples gorros que utilizo, como soy asesor principal del Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación, de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el Caribe, y su director, el señor Jorge Cerqueira, me pidió expresarles 4 muy breves mensajes. En primer lugar, un fraternal saludo y mucho éxito en esta jornada y en la difusión del libro. En segundo lugar, me pidió presentar sus excusas formales porque él fue invitado, pero no pudo estar el día de hoy aquí acompañándonos, dado que está en plenos preparativos del Foro Mundial de Educación que se celebra este año en Corea. En tercer lugar, me indicó que está seguro de que esta publicación representará una contribución para entender las evaluaciones de aprendizaje como una pieza fundamental del entramado para el cumplimiento y la garantía del derecho de la educación. Y en cuarto lugar, y esta es una opinión que compartimos quienes colaboramos en el laboratorio, que compartimos el enfoque del documento respecto a buscar explicaciones profundas de la situación educativa de los países, utilizando toda la información disponible y superando la visión simplista de excesiva preocupación por los rankings de países y por quién va ganando esta carrera de caballos. Desde la UNESCO se apuesta a hacer de la evaluación un elemento central para la planificación, las políticas, el mejoramiento continuo y también para la equidad, porque hay que recordar que cuando no teníamos evaluación, no hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de la década de los 90, empezó la evaluación. Cuando no teníamos evaluación, el derecho a la educación consistía solamente en que los niños fueran a la escuela y terminaran. Ahora, entrando en materia, debo partir por recomendar profundamente el libro porque ofrece una explicación sistémica respecto del funcionamiento y los resultados de los sistemas educativos. Lo que yo voy a comentar el día de hoy es mi comprensión respecto del libro, lo que más me llamó la atención, ¿sí? Y voy a tratar de ser lo más breve posible. En primer lugar, es claro que la región, como mencionó Axel, tuvo elevados niveles de crecimiento económico, reducción de la pobreza y una leve reducción de la desigualdad. Sin embargo, en la región conviven mejores condiciones materiales con mayores niveles de segregación social, violencia, delincuencia y condiciones de vida cada vez más difíciles en las grandes urbes. A nivel social, la estructura de los hogares también ha cambiado, con las mujeres asumiendo la responsabilidad económica y también la crianza de los hijos. El crecimiento económico, por otro lado, no trajo mayores niveles de confianza interpersonal y los jóvenes están cada vez más preparados, pero con menos oportunidades para materializar sus proyectos de vida. Eso es un resumen del contexto. En lo político, la región avanzó en términos de democracia formal. Los países mantienen elecciones regulares y sus resultados se respetan. Sin embargo, la calidad de la democracia y la representación popular agregan a las contradicciones del desarrollo de la región. En este ámbito económico, social y político es donde se han desarrollado las reformas y políticas a las que hace alusión el libro. Y voy a partir al revés, voy a partir por los resultados. Los resultados, ya lo dijo Axel, en general
se muestra un avance en el aprendizaje con equidad educativa, y este avance se da porque aumentó la cobertura de la escuela hacia los alumnos más pobres, y son precisamente ellos quienes mostraron las mayores alzas en aprendizajes. Ahora, me parece que mejorar el promedio de logro de un sistema escolar a través de la mejora de los más desaventajados en nuestra sociedad no es tan paradojal, porque a veces se dan las discusiones respecto de cómo mejoramos el promedio, y el promedio no se mejora mejorando solamente o aumentando los resultados de unos pocos. Para mejorar un promedio de 5 millones, 2 millones, 8 millones de personas, se requiere que mejore la mayoría, y normalmente se tiene que mejorar la mayoría de abajo, que es la que está más rezagada. Ahora, a pesar de estos importantes logros, se ven ensombrecidos por el hecho de que en América Latina es la región con más altos niveles de segregación educativa. Las probabilidades que dos niños de distinta clase social coincidan en la misma escuela son cada vez menores, llegando a ser nulas si se comparan casos extremos. Por lo tanto, este avance ha permitido una mayor inclusión, pero hacia el interior tenemos altos grados de segregación. Ahora, ¿cómo se explican estos avances en calidad y equidad en los resultados educativos? La primera explicación es el desempeño económico de los países. Tuvimos altos niveles de crecimiento, una mayor dedicación de financiamiento hacia el sector educacional, y también hay un premio, pues el crecimiento económico, como sucedía en Perú, bien lo mencionó Axel, a pesar de no haber un mayor compromiso en términos porcentuales del PIB, el crecimiento económico permitió generar mayores recursos para destinar a los presupuestos educativos. Ahora, en la región los cambios y reformas curriculares fueron relativamente frecuentes y apuntaron a promover una mayor autonomía de los profesores. Aunque en la práctica esa autonomía se vio sesgada por los libros de texto, los materiales educativos y la evaluación centralizada de los aprendizajes, que son una combinación de dispositivos de ayuda y control. Es muy difícil determinar el grado en que colaboran y el grado en que controlan, pero da la impresión de que sin esos materiales sin esos libros y sin la evaluación, poco podríamos saber de lo que ha sucedido en las salas. Además, podría pensarse que estos mecanismos eran necesarios en un periodo que fue un periodo de expansión de la cobertura hacia los sectores más desfavorecidos, para así combinar el apoyo con el monitoreo. Respecto de la gobernanza de los sistemas educativos, esta estuvo marcada por la aparición de la evaluación. Se sofisticaron las agencias e instituciones de evaluación, pero todavía existe una gran brecha entre la producción de los datos y el uso de los mismos para la mejora. Más aún, los resultados de aprendizaje han sido muy mal utilizados al comparar escuelas sin considerar las condiciones socioeconómicas de los niños a los que atienden. Y con frecuencia se escuchan conclusiones simplistas a partir de esas comparaciones superficiales. Las políticas de rendición de cuentas, por otro lado, también tienen efectos perversos, pero como bien mencionó Axel, se observa una resignificación de estas políticas de accountability en la región para hacer un uso más estratégico de la evaluación para la mejora, pero estamos justo en el proceso de resignificación, todavía no estamos seguros de que se vaya a transformar en algo para la mejora. En términos de equidad, se materializaron importantes políticas de apoyo a la demanda como transferencias monetarias condicionadas, programas de becas y alimentarios. Además, también acciones masivas para la oferta como programas de fortalecimiento financieros para escuelas que atienden a niños más desfavorecidos. Asimismo, se generaron políticas enfocadas en las escuelas rurales y en los pueblos originarios. Es probable que la combinación de todos estos factores en alguna medida explique el avance de los resultados de los alumnos más desaventajados de la región. Sin embargo, los mecanismos para el acceso a la educación superior en la región son poco claros, o en los países estudiados son poco sofisticados. Por un lado, tenemos exámenes de admisión, por otro lado,
tenemos acceso libre y eso genera problemas de distinta índole. No es que el acceso libre sea la panacea ni que los exámenes de admisión sea la panacea. Y la presión que van a sufrir los sistemas educativos a partir de la expansión de la educación secundaria es la presión por el acceso a la educación superior. Es algo que ya está instalado en muchos de nuestros países. Respecto de los docentes y su formación, ellos no fueron el eje de las políticas educativas, aunque se registraron algunos cambios en esa materia. Por ejemplo, buscando establecer mayores requisitos de ingreso para estudiar profesorado. También los docentes se beneficiaron de mejoras salariales y de otras condiciones laborales. Sin embargo, las demandas sociales sobre los docentes generan cada vez más agobio entre ellos y las mejoras en remuneración han sido insuficientes para aumentar sustancialmente su valoración social. En lo relativo a la formación docente, esta no ha sufrido cambios profundos y la formación inicial sabemos que es débil y la continua se caracteriza por una alta dispersión de cursos cortos con poca relación con la práctica en la sala de clases. La gestión escolar dejó atrás la esperanza naif de que la participación de las familias sería la solución mágica para la gestión de las escuelas y el mejoramiento, y se enfatizó en la importancia de los directivos y su liderazgo. Sin embargo, los directores aún poseen pocas facultades para seleccionar sus profesores y su autonomía es limitada. Por lo tanto, esa apuesta, digamos, tiene también sus límites. Una tendencia muy preocupante es que durante el periodo se observó el éxodo de estudiantes desde las escuelas públicas a las privadas. Y esto tiene que ver, por un lado, no tiene que ver con la idea de que todo tiene que ser estatal o todo tiene que ser privado, sino que mientras las escuelas públicas mantengan a un gran porcentaje de la clase media, es relativamente más fácil en términos políticos solicitar apoyo para las mismas. Nosotros hemos vivido en Chile la situación en donde actualmente solo un cuarto de la población, casi un cuarto de la población ya asiste a la escuela pública. Y adivinen para quién es la escuela pública, solamente para los marginados. Por lo tanto, incrementa el abandono de la escuela pública, incrementa la segregación social. Se habló también de la extensión del tiempo escolar como una estrategia que se ha hecho en algunos países. Es una estrategia interesante, pero que rápidamente alcanza sus límites. Y en el caso de Chile, por ejemplo, lo que ha sucedido, si bien no tenemos una evidencia muy grande, primero, la evidencia más fuerte que tenemos es que logró aumentar como 10 puntos, eso es como un 15% de una desviación estándar, el aprendizaje de los niños. Es muy caro el costo que se pagó para ese nivel de aumento en el aprendizaje. Y segundo, que las escuelas, en vez de utilizar el tiempo de la jornada extendida para apoyar el desarrollo social, emocional y afectivo de los niños, lo utilizan para remachar en los exámenes estandarizados que tienen consecuencias para las escuelas. Pero esta es evidencia más bien anecdótica. La educación secundaria, yo diría que fue la pariente pobre de las reformas, salvo por el hecho de que se masificó el acceso a la educación secundaria con distintas vías de acceso. Ahora, respecto del futuro, ¿qué es lo que nos dice este libro? Bueno, nos dice que está plagado de tensiones a resolver. Por un lado, que la escuela es como una olla de presión social y educativa que debe responder a múltiples demandas y que, a diferencia, por ejemplo, de los países nórdicos, no posee en su seno equipos de trabajos multidisciplinarios o intersectoriales para dar una atención integral a los niños, pero eso estamos exigiendo a las escuelas. No hay integración intersectorial. Los docentes como principales culpables o salvadores, porque se los responsabiliza por los problemas de la educación y también se piensa que ellos pueden ser la solución. Pero mientras no hagamos esfuerzos serios en términos de apoyar su formación y de apoyar sus competencias en las salas de clase, en conjunto con otros colegas, en las mismas escuelas, va a ser muy difícil que se transformen en salvadores y seguirán en el banquillo de los acusados. La nueva batalla entre la evaluación y las capacidades para actuar es una tensión que nace del modo en que hemos entendido la evaluación. Las evaluaciones nacionales estandarizadas son por lo general de carácter sumativo,
y toman en cuenta solamente los resultados finales, que son muy importantes, pero son de poca ayuda para mejorar cotidianamente el trabajo de las escuelas. Por ello es necesario comprender que la calidad de la educación se juega en los procesos. La calidad tiene que ver con resultados, pero tiene que ver con procesos. Y todavía no hemos, incluso en las propias escuelas, por lo menos lo que vemos nosotros en la investigación en Chile, tenemos muy inmaduras estas ideas. La evaluación se usa para poner una nota, para poner una calificación y no necesariamente como un proceso de seguimiento y monitoreo a los niños. La errática convivencia de derechos y méritos es, a mi modo de ver, un mito. En la región más desigual del mundo es imposible desentrañar cuándo los logros de un estudiante se deben al mérito personal y cuándo son efecto de su origen social. Por otro lado, el enfoque de derechos se toma como contrapuesto con los deberes del estudiante. Sin embargo, el cierre de esta tensión, para mi gusto nuevamente, está en manos de la pedagogía. Aquí es donde los diseños pedagógicos más sofisticados que promueven el desarrollo social, emocional y cognitivo de los estudiantes deben entrar en juego. A medida que los estudiantes crecen en edad, se requiere un tratamiento distinto, pues desarrollan su propia agencia y pueden decidir desentenderse de algunas clases que, por demás está decirlo, son aburridas. ¿A quién no le aburre la escuela secundaria? Bueno, es una gran competencia y por lo tanto el diseño pedagógico es fundamental ahí. Sin embargo, cuando uno ve las trayectorias de los estudiantes a lo largo del tiempo, estudiantes que parecían perdidos cuando pasaron por nuestras salas, resultan ser unas diamantes en bruto que cuando se pulen a lo largo de su vida alcanzan grandes logros personales y profesionales. La tecnocracia y la resistencia como concepciones educativas limitadas es una tensión que me parece fundamental y que genera una disputa estéril entre dos dogmas y nos aleja de la posibilidad de mejorar las capacidades de las escuelas y docentes para servir así mejor a los niños. Nosotros, las escuelas, los sistemas escolares están para servir a los niños, no son propiedad de los profesores, ni de los gobiernos, ni de nadie, son para servir a los niños. Y estas disputas no nos sirven para conversar respecto a cómo estamos sirviendo a los niños. Respecto de la gobernabilidad educativa, se ha avanzado enormemente en términos de sistemas de información y evaluación, carreras docentes, tenemos instrumentos curriculares estructurados, materiales, pero estamos hablando solo de macroestructuras. Se requieren todavía mesoestructuras que ofrezcan construcción de capacidades y acompañamiento a las escuelas y docentes. Es necesario trabajar en una ingeniería social que poco a poco cambie la forma de trabajo en las escuelas, para que éstas puedan comprender y apoyar la trayectoria exitosa de los niños a través de su tránsito por la educación obligatoria. La última tensión, mejorar o cambiar las escuelas. Ante esta tensión planteo otra cuestión, ¿cómo sabemos que un cambio es una mejora? Esta es una pregunta estándar de los métodos de mejora continua y ayuda a ver que es necesario realizar cambios en las escuelas, pero que los cambios automáticamente no se traducen en mejoras. Por lo tanto, para mejorar las escuelas es necesario probar cambios en ciclos cortos de tiempo y evaluar procesos y resultados, de manera que se puedan afinar esos cambios y se traduzcan en mejoras. En el área de salud pública lo hacen mucho mejor que nosotros en educación. Ellos, para hacer una reforma, hacen reformas pequeñitas, primero en un hospital, después en 2, después en 5, después en 10, después en 20, después en 50 y después nacional. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo hacemos nacional de inmediato. Es necesario un cambio de cultura también en ese sentido. Antes de despedirme, quiero aprovechar para hacer un brevísimo anuncio también a nombre de la UNESCO. El próximo 30 de julio se realizará la segunda entrega de resultados del TERCE, que traerá importante información sobre factores asociados que explican el aprendizaje y ayudan a mejorar las oportunidades de los niños. Los invito a estar pendientes y quiero dar por último las gracias y muchas felicitaciones a Axel, a CIPEC y a Natura y su instituto por esta gran contribución al debate educativo en la región. Muchas gracias.